momento, el Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Así es, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos otra vez mediante esta frecuencia, la frecuencia FM de Radio Santa Cruz. En este horario, como es habitual, los días martes, vamos a hablar en Facilito de diferentes temas que ayudan a ejercer nuestros derechos y también obligaciones tributarias en el país gracias al Servicio de Impuestos Nacionales. Hoy vamos a hablar del impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. Le damos la bienvenida a Gabriela Arauco, servidora pública del Servicio de Impuestos Nacionales. Buen día. Muy buenos días, Anaí. Buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y vamos a destacar cada característica de este impuesto al valor agregado. Bueno, este es uno que conocemos casi todos, ¿no? El impuesto al valor agregado IVA, y vamos a conocer en detalle, como decía Gabriela, la importancia de este impuesto. Y en Facilito, ¿qué es el IVA, Gabriela? Bueno, el IVA es el impuesto al valor agregado. Este impuesto en sí aplica, como denomina su nombre, el valor a cada transacción, ¿no? Vamos a ir agregando el valor adicional por cada etapa de producción o hasta al precio final que llega al consumidor. Este es un impuesto de alcance nacional, es decir, que pagamos a nivel nacional este impuesto, ¿no? Es de una característica que se trata como un impuesto indirecto y se aplica sobre el consumo en cada una de las etapas de transformación de un producto y en proporción al valor agregado del producto. Es decir, que el consumidor final es el que en definitiva va a pagar el impuesto, ¿no? Es el que asume el impuesto. Como podemos decir, ¿no? Vamos a ir viendo el paso a paso, como con un ejemplo tal vez, de cómo vamos a hacer, y cómo tratamos, ¿no? Que el impuesto sea, porque se denomina indirecto. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de un impuesto indirecto cuando hablamos del IVA? Bueno, sí, el IVA, al tratarse de un impuesto, de ser un impuesto indirecto, se denomina así porque no afecta directamente, ¿no?, al ingreso de la persona que vende el bien o el servicio, sino por el contrario, la obligación va a recaer sobre el valor añadido al precio del producto, ¿no? Además, se va a trasladar de consumidor a través de los precios finales de cada etapa de producción. Por ejemplo, ¿no?, cuando cortamos un árbol, ¿no?, se transforma en madera y luego se transforma en un mueble. Entonces, en cada una de estas etapas de transformación se va agregando valor, porque el árbol tenía un precio, ¿no? Al ser madera en un tablón, ya tiene otro precio por el trabajo que se ha desarrollado. Y al final, cuando tenemos un mueble, ¿no?, ya tenemos un producto final en el cual ya el consumidor directamente lo va a comprar, y quién va a ser que va a pagar el IVA, que es el 13%, ¿no? Al final, como decimos, es un impuesto indirecto porque va a recaer directamente en el consumidor final, en las últimas manos quien compra el mueble, ¿no? Bueno, estamos junto a Gabriela Arauco esta mañana en Impuestos en Facilito, hoy hablando del impuesto al valor agregado, uno que seguramente usted ya conoce, muchos, es el más conocido y el más ejercido esta obligación, ¿no?, este impuesto. ¿Y cuál es la importancia de pagar, de cumplir con este impuesto, Gabriela? Bueno, en sí el IVA dentro del sistema tributario nacional radica en dos temas importantes, ¿no? Porque genera ingresos que proporciona el Tesoro General de la Nación, del Estado, y el número de sujetos pasivos quienes tributan este impuesto, ¿no? Que la mayoría de las personas naturales, como mencionaba, la mayor parte de la población de los contribuyentes ejercen esta característica y cumplen con este impuesto, que es importante, ¿no?, que nos genera bastantes recursos para el Estado. ¿Y qué es lo que está grabado? ¿Qué tipo de actividades o cosas están grabadas por este impuesto al valor agregado? ¿Cuánto se paga y quiénes pagan el IVA? Bueno, en la norma tributaria, en la ley 843, podemos ver, ¿no?, que está vigente en nuestro país y señala que todos los que van a pagar el valor agregado
quienes se dediquen a la comercialización, venta de bienes, prestación de servicios e importaciones definitivas, es decir, la mayor parte de las transacciones comerciales, ¿no? y de servicios, que grava a lo que son la venta de bienes, que son venta de bienes muebles, quiere decir que son lo que se puede trasladar, no inmuebles, que es diferente, ¿no? Que ojo que ahí tengamos una diferencia. Todos los servicios que se prestan y las importaciones, ¿no? Todo trato de importaciones también tributa. ¿Cuánto se paga? Se aplica una alícuota que se denomina del 13%, ¿no? De la diferencia de las ventas menos las compras. ¿Quiénes van a pagar? En sí, como mencionábamos al principio, el IVA va a ser pagado por todas las personas naturales, jurídicas, las empresas unipersonales, empresas tanto que sean públicas o sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas todo lo que son todas las actividades que realizan o todo contribuyente que realiza habitualmente ciertas operaciones de venta de bienes muebles, alquileres, subalquiler de inmuebles, inmuebles también, ¿no? Los servicios en general que se prestan, las importaciones definitivas, arrendamiento financiero con bienes muebles. En sí, el pago es de un carácter universal, ¿no? Ya que todos los servicios que se prestan o el comercio que realiza, ¿no? tributa de esta manera porque el consumidor final es el que adquiere el producto. Y es quien paga. Entonces, debe quien presta un servicio o vende bienes inmuebles o realiza importaciones, ya debe contemplar esto, ¿no? En sus costos debe contemplar un 13% para cubrir pues este impuesto, ¿no? Este valor que y esta obligación que se ejerce a través del impuesto al valor agregado. Ahora, ¿cómo se paga el IVA? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo se paga? Bueno, los formularios del IVA es una obligación tributaria, ¿no? Que en cuanto el contribuyente obtiene su número de identificación tributaria NIT, ¿no? Se le otorgan las obligaciones, dentro de las cuales de ellas son el formulario 200 y tenemos también el formulario 210. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que para el formulario 210 se destaca, ¿no? que es aplicado para el sector exportadores, ya que este formulario 210 incluye ciertas columnas de información, ¿no? que tiene que detallar acerca de la producción que hace para vender al extranjero, ¿no? Pero como bien recalcamos, tenemos el formulario 200, que es el más conocido, y el 210 para el caso de los exportadores. ¿Cuándo se paga? Se paga cada mes según la terminación del último dígito del NIT. Un ejemplo, mi NIT termina en 13, ¿no? En 013, yo voy a hacer mi declaración del mes de abril, el mes de mayo, el siguiente mes, pero hasta el 16. Entonces, mi terminación es 013, tengo hasta el 16 del siguiente mes, ¿no? Entonces, tenemos que declarar en ese plazo para no incurrir en alguna multa por incumplimiento a los tiempos establecidos, a los plazos de presentación. Por eso quiere decir que la administración tributaria siempre no hay que tomarlo como que el último día el último día de la presentación, ¿no? Quiere decir que cuando termina en 013 y tengo que presentar el 16 de cada mes, no tengo que presentarlo el 16, sino tengo desde el primer día del mes hasta el 16. Entonces tenemos casi 2 semanas para la presentación y tenemos que tratar de cumplir esto en esos plazos, ¿no? Para evitar algún contratiempo tal vez en las fechas de plazos. Y quienes no lo hacen, ¿cuáles son las multas para quienes no cumplen con esos plazos para ejercer esta obligación, el impuesto al valor agregado? Bueno, el que no cumple las declaraciones juradas fuera de plazo tiene una sanción, una multa por incumplimiento que se llama al deber formal. ¿Y eso es en dinero? Claro, eso es en dinero, ¿no? Son 150 UFBs, ¿no? Que más o menos hablamos de 317 bolivianos para las empresas unipersonales y naturales. Entonces, es un monto que se reflejan, que es bastante, ¿no? Entonces, por eso tratamos de recomendarle siempre al contribuyente que no lo haga el último día. Puede tener alguna complicación, una contingencia que le va a generar una multa, ¿no? Mejor es desde el primer día hasta el día de su plazo, tiene ese tiempo para poder revisarlo y presentarlo a tiempo. Ojo que la presentación la puede hacer 24 horas al día, ¿no? El sistema a través de la oficina virtual lo tenemos 24 horas al día y el contribuyente puede ingresar.
sin ningún problema. Eso es algo que justo le iba a preguntar, ¿no? Si esta obligación, estas declaraciones juradas sobre el impuesto al valor agregado solo se hace de manera física en las oficinas de impuestos nacionales o hay otros medios para hacerlo, ¿no? Exactamente, tenemos la oficina virtual, que es la gran herramienta que tiene para disposición del contribuyente, para que a través de aquel el contribuyente pueda acceder los 7 días a la semana, a las 24 horas, previniendo cualquier tema de contingencia, ¿no? Como había mencionado, para que el contribuyente pueda cumplir con todas sus obligaciones. Bueno, no hay pretextos entonces, tiene como 2 semanas para cumplir con esta obligación, ¿no? Ahora, estamos hablando del impuesto al valor agregado, hoy en Impuestos en Facilito, a través de Radio Santa Cruz FM. Ya hemos conocido algunos detalles de este impuesto, el IVA, quiénes deben pagarlo, quiénes, en qué tiempos, cuáles son además las multas, ¿no? Por no cumplir con esta obligación a tiempo y en qué consiste, ¿no? Ya sabemos que es un 13% de la diferencia, ¿no? De las ventas por las compras, menos las compras más bien. Ahora queremos saber a quiénes no alcanza este tipo de impuesto, quiénes no están obligados a pagar el impuesto al valor agregado. Bueno, el IVA tiene un tratamiento especial que se aplica para el sector exportadores, por ejemplo, ¿no? Para el beneficio de todas las empresas que tienen el emprendimiento de realizar exportaciones y en medida de una medida de fomento a este sector de las exportaciones, ellos no pagan el IVA, ¿no? También tenemos lo que son las ventas de servicios turísticos y hospedaje a extranjeros. Hay una ley, ¿no?, que fomenta el turismo receptivo, para todo extranjero, ¿no?, tenemos unas notas fiscales o facturas que se denominan sin derecho a crédito fiscal, por las cuales las declaran pero no pagan el impuesto, están sin derecho a crédito fiscal. Otro caso, por ejemplo, tenemos lo que son las cesiones de bienes sujetos a titularización, lo que son transferencias de cartera, ¿no?, las transacciones con valores de oferta pública, las actividades culturales de artistas nacionales en escenarios estatales o municipales. En ese caso, por ejemplo, los artistas nacionales, ¿no?, que están debidamente acreditados, tienen su carnet de artistas nacionales, por lo cual pueden solicitar hacer un espectáculo público con la exención del impuesto, con facturas sin derecho a crédito fiscal. Y también el sector de lo que son la tasa cero del IVA, que se aplica tanto para lo que es la venta de libros y para el sector del transporte internacional de carga, ya que también, ¿no?, estos dos sectores, uno fomentando la venta de libros, lo que es la lectura, con la ley Óscar Alfaro que se promulgó el 2016, y lo que es el transporte internacional de carga, quienes al prestar un servicio de exportación, ¿no?, o de transporte hacia lugares internacionales, tienen un tratamiento especial por el cual tienen una factura sin derecho a crédito fiscal, por lo cual emiten la factura, se cuentan con sus ingresos, pero no tributan el 13%. Esto solo en caso de exportación. Exportaciones, el sector transporte internacional también, porque faculta también y fomenta lo que es un canal de la exportación, ¿no? Porque sacan mercadería a través de ellos, complementan su servicio los exportadores. No así la internación de productos, digamos, a través de este medio de transporte. Tienen un tratamiento especial ellos, que sí también, ¿no?, por un decreto supremo que les dice, ¿no?, que este sector está beneficiado por la tasa cero, siempre que sea en un transporte internacional, ¿no? Bueno. O bien vengan del extranjero hacia Bolivia o de Bolivia hacia el extranjero. Qué importante saber entonces, ¿no?, a quienes no les alcanza, a quienes no están obligados a cumplir con esta obligación, el impuesto al valor agregado. Ya lo sabemos entonces, los servicios de turismo, hospedaje, las actividades culturales de artistas nacionales y entre otros que ya nos recalcaba Gabriela Arauco, con quien estamos conversando hoy en Impuestos en Facilito. Y bueno, son prestaciones de carácter privado en un centro nocturno. ¿Estos sí pagan este tipo de impuesto, el impuesto al valor agregado? Sí, en este caso sí se paga, ¿no? Porque cuando son artistas, ¿no?, que están obligados en la emisión de la factura cuando una tercera persona los contrata, ¿no? Pero en caso que el artista nacional se presenta
cumple con los requisitos del carnet de artista nacional, puede dosificar sin derecho a crédito fiscal. Entonces, cuando hay un intermediario y en un acto privado, en un centro nocturno, sí hay una obligación que cumplir. Claro, más que todo por el centro nocturno, ¿no? Porque el centro nocturno cobra otro servicio, ¿no? Porque adicionalmente puede vender bebidas, etcétera, ¿no? Otras actividades adicionales. Importante aclarar entonces, ¿no? Informarnos sobre estos detalles y estas diferencias y condiciones también que existe para el cumplimiento de esta obligación, el impuesto al valor agregado. Bueno, para aclarar entonces, en realidad, ¿quién paga el IVA, el comprador o el vendedor? Bueno, como el IVA es un impuesto indirecto, la obligación tributaria va a recaer sobre el consumidor final, es decir, el que compra, ¿no? El comprador, y no paga en sí el vendedor. Es importante señalar que la no emisión de la factura es una conducta que va contra la normativa vigente. Como sabemos, ¿no? Al no emitir la factura podemos ser sujetos de una observación, ¿no? Tenemos la obligación de emitir la factura, caso contrario se va a generar una sanción que es la clausura del establecimiento. Adicionalmente, ¿no? De mencionar que el comprador, con o sin factura, es una conducta que también va contra la norma. Es obligación del vendedor emitir la factura y también es obligación del comprador exigir la factura. Caso contrario, estamos engañando a los ingresos de nuestro país, ¿no? Bueno, estamos junto a Gabriela Arauco, servidora pública del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, hoy en Impuestos en Facilito por Radio Santa Cruz y su frecuencia FM. Recordarles de que Impuestos Nacionales cuenta con diferentes oficinas donde usted puede dirigirse y recibir información o cumplir con alguna obligación tributaria. Está, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, la Gerencia Distrital Santa Cruz 1, en la calle Vallivian, número 50, también la Gerencia Distrital Santa Cruz 2, en el Cuarto Anillo y Avenida Beni, en la zona norte. Además, otra en Montero, en el municipio de Montero, en la calle Avaroa, media cuadra de la plaza principal. Además, también, volviendo otra vez a la ciudad Santa Cruz de la Sierra, está la agencia Grandes Contribuyentes Graco en la avenida Melchor Pinto, número 321. Esas son las direcciones físicas con las que cuenta el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales para el cumplimiento de sus obligaciones o alguna otra consulta. Pero también, para más comodidad y acorde a las nuevas tecnologías y al mundo de las redes sociales, también hay el Facebook, ¿no? En Creando Cultura Tributaria. Ahí usted puede, desde su Facebook personal, ingresar y hacer consultas sobre el tema que estamos hablando hoy, el impuesto al valor agregado, u otros que desee consultar. Además, Don Fisco en línea, también en Facebook, en Twitter y en YouTube también hay algunas informaciones importantes para todos los usuarios del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, recuerda también de que existe la oficina virtual, ingresando a la www.impuestos.gov.bo. Usted también puede ejercer sus obligaciones tributarias, como el IVA, el impuesto al valor agregado, del cual estamos conociendo y repasando hoy junto a Gabriela Arauco. Bueno, estábamos hablando de este impuesto precisamente. ¿Los contribuyentes pueden descargar facturas para reducir el pago de este impuesto? ¿Qué tipo de facturas son válidas? Exactamente, ¿no? El contribuyente que tiene alguna actividad, por ejemplo, un comercio, ¿no? Una actividad de comercio, puede descargar con cierto tipo de facturas, que siempre y cuando estas facturas, principalmente, hay que revisarlas, ¿no? Que tienen que contener el periodo fiscal, es decir, que estas facturas, por ejemplo, vamos a declarar en este mes, estamos en el mes de abril, tenemos que declarar el periodo marzo, ¿no? Pero para declarar el periodo marzo tenemos que verificar todas las facturas que estén emitidas en ese mes, número uno, en el mes de marzo, ¿no? Que correspondan al mes que vamos a declarar, y tienen que estar siempre vinculadas al rubro o actividad que se desarrolla. Es decir, yo tengo una venta de juguetes, pero como factura puedo presentar, por ejemplo, mi póliza de importación de la mercadería que traje, de exactamente juguetes, ¿no? Entonces, todo lo que nos contempla. Otros tipos de facturas que no estén referidos al rubro no son válidas, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Precisamente la normativa vigente nos señala que solamente se darán lugar al cómputo del crédito fiscal previsto
en las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios o toda prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida que se vayan vinculando con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad para que el sujeto resulta responsable del gravamen. Como mencionábamos en sí, es que simplemente nosotros tenemos que verificar que nuestras facturas estén en el periodo que vamos a declarar y comprendan el rubro, ¿no? Que sean dentro del rubro de las actividades o insumos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo ese comercio de juguetes, pero tengo una tienda que está, la alquilo, ¿no? Entonces, mi recibo de alquiler me sirve para mi descargo. Adicionalmente tengo mi luz, mi agua, mis servicios básicos, también nos ayuda a poder descargar. Entonces va todo vinculado al rubro que nosotros ejercemos. Adicionalmente, ¿no? Que todas las facturas válidas para el crédito fiscal son las que están realizadas siempre relacionadas con la actividad, como nos dice la normativa que está vigente en nuestro país, y textualmente nos menciona, ¿no? Que solo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, aquí previsto, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, toda prestación o insumo de cualquier naturaleza en la medida que se vinculan con las operaciones gravadas, es decir, aquellas que se destinan a la actividad para que el sujeto resulta responsable del gravamen. Adicionalmente, ¿no? Que en sí, sintetizando esta partecita, nos dice que todas las facturas serán válidas para crédito fiscal en la medida que se relacionen con la actividad que desarrollamos, ¿no? Y entonces el contribuyente tiene que ser bastante cauto con esto. A veces, ¿no? Uno tiene todos los gastos y quiere cubrir el impuesto. Pago del colegio de sus hijos, por ejemplo, que no está relacionado con la la tienda actividad de juguetes, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces a veces, por eso a la larga a veces tenemos ciertas observaciones. Entonces, para evitar esto, es bueno recalcarles, ¿no? Revisar nuestras facturas, que estén en el periodo, que estén bien escritas, ¿no? La razón social o el nombre, que el NIT o carnet de identidad esté correcto y que sea vinculado a lo que es el rubro. Bueno, y quienes todavía tienen dudas sobre este tipo de impuesto, el impuesto al valor agregado, ¿dónde pueden profundizar más información? ¿A dónde deben acudir? Bueno, todos los contribuyentes, la ciudadanía en general, pueden obtener toda la información sobre este impuesto en lo que son nuestras plataformas de atención al contribuyente, ¿no? Tenemos los kioscos tributarios, las plataformas móviles, los puntos de asistencia de los MIPES, adicionalmente, ¿no? A los medios no presenciales, por ejemplo, ¿no? Que es la línea gratuita, el 810-3444, a través del Facebook, Creando Cultura Tributaria, el Twitter, que nos ayudan con estas redes sociales a complementar toda la información. Por eso la Administración Tributaria está trabajando en poder desarrollar los mejores canales para que la población, el contribuyente, esté al tanto de sus obligaciones tributarias, qué derechos tiene, y la ciudadanía, ¿no? Que cree bien en nuestro concepto de cultura tributaria, ¿no? La semana pasada hablábamos aquí en Impuestos en Facilito justamente de algunos otros medios en las redes sociales. Hablaba Gabriela del YouTube, ¿no? Donde hay información también útil para los contribuyentes. ¿Existe alguna información específica sobre este tipo de impuestos, el IVA, en YouTube o algún otro medio en Internet? Actualmente se están trabajando en los videos tutoriales a través de YouTube para todos los formularios, para todas las obligaciones. Así que todos los contribuyentes ya pueden ir viendo, ya salió el 610, ya próximamente ya lo tendremos el formulario IVA, que nos ayudará bastante es un video en el cual nosotros vamos a ver cómo llenar nuestro formulario. Es otra herramienta más que la Administración Tributaria está desarrollando para que el contribuyente que tiene dificultad al llegar a nuestras oficinas, ¿no? A veces por los tiempos de espera se coarta uno, ¿no? Pero nosotros estamos por eso prestos a tener todos los medios convenientes, ¿no? Para que el contribuyente pueda conocer y cumplir con las obligaciones. Bueno, también hay otro tipo de impuesto que se conoce mucho, por lo menos se lo escucha o se lo ve a veces, ¿no? En las boletas, cuando hacemos alguna transacción financiera, y es precisamente el impuesto a las transacciones y el IVA, que pareciera que son similares, ¿no? Porque el IVA se realiza por alguna actividad, prestación de servicios, ventas. ¿Hay diferencias entre el IVA y el impuesto a las transacciones? Bueno, sí, estos dos impuestos son de característica distinta. Decíamos que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto.
porque el consumidor final es el que le recae este impuesto. En cambio, en el IT, que es el impuesto a las transacciones, es un impuesto directo, porque el IVA, por ejemplo, se calcula sobre el valor que vamos añadiendo desde cuando vamos produciendo un producto, ¿no? O un bien. Y en cambio el IT se calcula sobre el ingreso bruto, el total de quién está vendiendo. Ya ese ya no se aplica al comprador, directamente recae al vendedor, ¿no? Al que yo le estoy realizando la transacción, y bueno, el que presta el servicio de la transacción es el que va a pagar el IT. Interesante saber esto. Es otro tipo de impuestos que se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? El impuesto a la transacción y el impuesto al valor agregado. ¿Y qué tipos de facturas sirven para descargar este impuesto? Y si nos puede dar un ejemplo, Gabriela. Bueno, por ejemplo, para un profesional independiente, un arquitecto, un abogado que presta algún servicio profesional, obtendrá ingresos por el servicio que va a prestar, ¿no? Y va también, por otro lado, va a tener ciertos gastos. Este profesional, por ejemplo, alquila una oficina, como veíamos, ¿no? Hace rato. Por lo que tanto puede declarar este gasto como un gasto vinculado a la actividad. Adicionalmente tiene servicios de consumo de energía eléctrica, agua. Adicionalmente, entonces, tal vez paga un servicio de software especial para hacer su dosificación, o tenga que hacer planos, etcétera. Muchos profesionales, por ejemplo, no tienen este tipo de gastos. Este profesional tiene servicios educativos de los hijos, compra alimentos, tiene gastos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué hacemos con estos gastos que no vinculan a la actividad? Para eso tenemos lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas, el que debe pagar un profesional independiente una vez al año, que es el formulario 510, ¿no? Que puede ser compensada con este tipo de gastos. Es decir, todo gasto personal o familiar en un periodo de un año como profesional podrá ser compensado en el IUE hasta el 50% con este tipo de gastos, ¿no? Como, por ejemplo, supermercados, clases, colegio, farmacias, etcétera, ¿no? Que van a compensar este impuesto, pero que en cambio del IVA solamente puede compensar con los gastos que son vinculados a la actividad. Bueno, ahora realizamos actividades de hospedaje para personal extranjero. En este caso, ¿cuáles son los requisitos que se deben presentar para cumplir y llenar las facturas, ¿no? Por esta actividad sin derecho a crédito fiscal, además? Exacto. Sí, como habíamos mencionado, ¿no? Los que están exentos de este impuesto es un sector importante, que es el turismo, ¿no? Que es una actividad que no grava el IVA por este tipo de servicios, y usualmente es porque llegan extranjeros a nuestro país mediante paquetes turísticos, ¿no? Bajo la figura de turismo receptivo. Y hay establecimientos como los hoteles, restaurantes y otros tipos para turistas extranjeros que se van a acomodar a lo que ser exentos del pago del IVA. ¿Cuáles son en sí los requisitos principales para estos casos? En sí el hotel o el restaurante que va a tener este servicio tiene que generar, ¿no? O solicitar ante la gobernación de cada departamento una licencia como operador de turismo receptivo, y a través de esta licencia la administración tributaria va a poder proveerle, ¿no? Una característica tributaria que se llama turismo receptivo, por el cual va a poder dosificar un talonario, ¿no? Sin derecho a crédito fiscal. Ahora hay algunas preguntas que nos llegan, ¿no? A través del Facebook Creando Cultura Tributaria. Por ejemplo, Fernando Zurich pregunta: ¿qué necesito para hacer un trámite de rectificación en el formulario 200 por unas pólizas de importación no declaradas? Bueno, en este caso, ¿no? Para todos los contribuyentes que tienen este ejemplo tomando de la llamada, se realiza que no, para realizar en sí la rectificación previamente debe ser aprobada por la administración tributaria. Antes de realizar la de la rectificación, debemos verificar nuevamente qué datos vamos a cambiar o modificar y el por qué, ¿no? Porque tenemos que, para hacer una rectificación, tenemos que presentar ciertos documentos a la administración tributaria. ¿Quién va a aprobar? Con los documentos que respaldan esa transacción, van a aprobar la rectificación. Caso contrario, no va a tener
ninguna modificación, ¿no? Entonces, si ahí se ve a través de una verificación formal o una verificación mediante procesos de determinación que son denominados de esa manera, conforme lo que lo establece, ¿no?, el Código Tributario y lo que es el Decreto Supremo 27310. Entonces, para todo contribuyente que quiera rectificar, primeramente tiene que verificar qué datos va a rectificar, si realmente corresponde, y cuando tenga que hacer la rectificación, tiene que presentar ciertos requisitos a la Administración Tributaria a través del Departamento de Fiscalización, quienes van a verificar, y de acuerdo a eso, a la evaluación, va a ser aprobado o rechazado, ¿no? Bueno, gracias, Gabriel Arauco. Hoy día estuvimos conociendo más en detalle, repasando este otro tipo de impuesto, el impuesto al valor agregado, IVA, hoy en su programa Impuestos en Facilito. Gracias a las personas que también nos escriben vía Facebook, a Fernando Zurich y a Elizabeth Herrera, pues estaremos despejando sus dudas sobre esto u otros temas en los próximos programas. Hasta el próximo martes, y los invitamos a continuar con la programación de Radio Santa Cruz. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima. Tus impuestos. BB.com. Tu país. Podrás ganar uno de los 3 autos 0 kilómetros que tenemos para ti. Pero eso no es todo. También ingresarás al sorteo